Hay momentos en la vida en los que comprendes que seguir el camino común no es suficiente, porque ese sendero conduce a los mismos resultados que alcanzan los demás. Surge entonces la necesidad de mirar más alto, de buscar en tu interior una fuerza distinta que te impulse a superarte y a destacar, no desde la arrogancia, sino desde la disciplina y la virtud. Los estoicos comprendieron que la grandeza no consiste en compararte con otros, sino en dominar tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Por eso hoy quiero compartir contigo 12 claves que te permitirán avanzar más allá, no porque los demás se queden atrás, sino porque tu mentalidad se elevará a un nivel más firme y sereno. Piensa en Marco Aurelio, que en medio de batallas y enormes responsabilidades conservaba la calma, o en Epicteto, que sin riquezas enseñaba a vivir con dignidad. Al aplicar estas enseñanzas, descubrirás que la crítica dejará de afectarte, que la duda perderá fuerza y que caminarás con una seguridad inquebrantable. El mundo seguirá siendo el mismo, pero tu forma de verlo se transformará por completo. Antes de continuar, escribe en los comentarios: decido elevar mi mente por encima de mis limitaciones, y así sellarás tu compromiso con estas claves que pueden cambiar tu vida. Escríbelo ahora y hazlo real. No te pierdas ninguna de estas lecciones, porque una sola de ellas podría ser el cambio que estabas esperando. Si este contenido te resulta valioso, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las novedades. Comenzamos. Capítulo 1. La disciplina como fundamento. La disciplina no es un concepto abstracto reservado a unos pocos. Es el pilar invisible sobre el que se construye cualquier vida que aspire a crecer y lograr resultados duraderos. La mayoría de las personas esperan sentirse motivadas para actuar, pero quienes conocen la fuerza de la disciplina saben que la motivación es pasajera y voluble. Cambia con el ánimo, el clima o las circunstancias externas. En cambio, la disciplina permanece como una decisión consciente que supera las excusas y el cansancio. Cuando mantienes tu rutina diaria aunque no tengas ganas, estás forjando un carácter sólido. Los estoicos sabían que no podían controlar todas las emociones pasajeras, pero sí gobernar sus actos. Epicteto decía que nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y la disciplina es precisamente esa libertad, la capacidad de hacer lo correcto incluso cuando no lo deseas. La primera enseñanza es comprender que las rutinas diarias son más poderosas que cualquier impulso de inspiración. Levantarte a la misma hora, cumplir con tus responsabilidades aunque no lo sientas, ordenar tu espacio antes de dormir, estos no son simples actos mecánicos, son recordatorios constantes de que tú decides, no tus impulsos. Marco Aurelio lo resumía al decir que lo que repetimos cada día moldea nuestro destino. No se trata de grandes gestas ocasionales, sino de pequeños hábitos constantes que terminan formando tu carácter. La segunda enseñanza es valorar la fuerza de los hábitos pequeños. Un hábito puede parecer insignificante en un día, como leer unas páginas o caminar unos minutos. Pero al repetirse sin interrupción se convierte en una victoria silenciosa que transforma tu vida. Séneca advertía que no tenemos poco tiempo, sino que lo desperdiciamos. Cada hábito constante es una inversión en tu futuro, un ladrillo en la construcción de la persona que quieres ser. La disciplina convierte lo ordinario en extraordinario porque te impulsa a avanzar incluso cuando todo alrededor parece detenerse. La tercera enseñanza es ver la voluntad como un músculo. Nadie nace con una fuerza de voluntad ilimitada, se entrena como el cuerpo. Cada vez que cumples lo que dijiste que harías, aunque no lo sientas, refuerzas tu autodominio. El error común es esperar energía para comenzar, pero la energía aparece después de actuar. Igual que un atleta levanta pesas estando cansado y fortalece así sus músculos, tú fortaleces tu voluntad cada vez que eliges el deber en lugar del placer inmediato. Cada decisión disciplinada es un entrenamiento invisible que te prepara para retos mayores. La cuarta enseñanza es aceptar que sin disciplina no existe progreso real. Puedes tener sueños y metas, pero sin constancia todo se queda en ilusiones vacías. La vida premia a quienes actúan con regularidad, no a quienes fantasean sin moverse. Epicteto recordaba que no basta con desear ser sabio, hay que entrenarse cada día como un atleta del alma. El progreso no llega como un milagro repentino, sino como fruto del esfuerzo silencioso que pocos ven, pero que se refleja en los resultados de quienes perseveran. Pregúntate, ¿cuántas veces abandonaste algo porque esperabas sentirte motivado? ¿Cuántas metas quedaron en promesas incumplidas porque dependías del ánimo y no de la disciplina? Cada fracaso pasado confirma una verdad clara: la motivación puede encenderte, pero solo la disciplina te lleva hasta la meta.
Los estoicos lo sabían y por eso valoraban más la acción constante que la emoción pasajera. La disciplina es la herramienta que te sostiene en los días difíciles, la que te levanta cuando nadie te observa, la que moldea tu carácter en silencio. Imagina lo que ocurriría si desde hoy decidieras mantener con firmeza una pequeña rutina, leer unas páginas, escribir reflexiones, cuidar tu cuerpo con ejercicio. En pocos meses notarías un cambio profundo, porque esas pequeñas victorias se habrían transformado en una verdadera renovación. La disciplina no solo es el fundamento, es la esencia de todo progreso humano. Hoy tienes la oportunidad de comenzar a forjarla. No esperes más motivación. Actúa y demuestra que tu voluntad puede moldear tu destino. Si este mensaje resuena contigo, escribe en los comentarios: hoy abrazo la disciplina que transforma mi vida. Capítulo 2. El poder de la mentalidad. Todo comienza en la mente. Antes de cualquier cambio visible, antes de cada paso decisivo, antes de cada victoria o derrota, existe una forma de pensar que lo hace posible. El poder de la mentalidad no es una simple frase motivacional, es una verdad profunda que los sabios han reconocido durante siglos. Tu destino no está escrito en las circunstancias que te rodean, sino en los pensamientos que eliges cultivar día tras día. Marco Aurelio decía que nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella, y tenía razón. La mentalidad que mantienes se convierte en el filtro con el que ves el mundo, en el molde que da forma a tus decisiones y en el origen de todo lo que lograrás o abandonarás. La primera enseñanza es reconocer que tu forma de pensar condiciona tu destino. Dos personas pueden vivir la misma situación y enfrentar el mismo obstáculo, pero obtener resultados completamente distintos según cómo lo interpreten. Una se derrumba, la otra crece. Una se queja, la otra aprende. Una ve un muro, la otra una oportunidad para escalar. La diferencia no está en lo externo, sino en la actitud interna con la que cada uno decide enfrentar la vida. Si te convences de que no puedes, tu mente buscará pruebas para confirmarlo. Pero si eliges creer que puedes avanzar, tu mente empezará a descubrir caminos que antes parecían invisibles. Cambiar tu vida comienza por transformar tu manera de pensar. La segunda enseñanza es reemplazar creencias limitantes por pensamientos que fortalezcan. Desde pequeños absorbemos ideas que terminan volviéndose verdades silenciosas: no soy suficiente, no tengo suerte, no nací para eso. Sin darnos cuenta, estas creencias se convierten en barreras invisibles que frenan nuestro potencial. Pero toda creencia puede cuestionarse, y todo pensamiento puede reeducarse. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellos, y esa interpretación está dictada por nuestras creencias. Si cambias lo que crees posible, cambias lo que te atreves a intentar, y al cambiar tus intentos, cambias tus resultados. No se trata de repetir frases vacías, sino de observar con atención lo que piensas y decidir de forma consciente qué ideas merecen permanecer. Cada vez que detectes un pensamiento limitante, cuestiónalo. Pregúntate: ¿es realmente cierto? ¿Me impulsa o me detiene? Sustitúyelo por una visión más realista, más poderosa y más alineada con la persona en la que deseas convertirte. La tercera enseñanza es aprender a ver los problemas como oportunidades. Todo lo que te incomoda, todo lo que te desafía, todo lo que hoy parece un obstáculo, encierra una lección. Los estoicos no buscaban escapar de los problemas, sino enfrentarlos con sabiduría. Marco Aurelio recordaba: el impedimento a la acción impulsa la acción, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esa es la esencia de una mentalidad fuerte: no preguntarse ¿por qué me pasa esto a mí?, sino ¿qué puedo aprender de esto? Cada dificultad es una invitación a crecer, a fortalecer tu carácter y a refinar tu visión. Cuando adoptas esta perspectiva, los problemas dejan de tener poder para detenerte. La cuarta enseñanza es comprender que una actitud positiva multiplica tus posibilidades de éxito. No se trata de negar la realidad ni de fingir una alegría constante, sino de elegir conscientemente dónde enfocar tu atención. Una mente anclada en lo negativo se paraliza y se rinde antes de comenzar. En cambio, una mente entrenada para ver lo que es posible, lo que aún puede construirse, mantiene la energía, la motivación y la claridad necesarias para avanzar. Séneca decía que la suerte favorece a los espíritus preparados, y no hay mejor preparación que una mente positiva y enfocada. Quienes ven oportunidades donde otros solo ven límites son los que terminan logrando lo que parecía imposible. Y lo logran no porque el mundo les facilite el camino, sino porque su mentalidad les permite persistir. La verdadera transformación no nace en los resultados,
sino en la forma en que piensas sobre ti, sobre el mundo y sobre lo que es posible. Si cambias tu mente, cambias tu vida. Si alimentas tu mentalidad cada día con pensamientos firmes y constructivos, te vuelves imparable. Imagina lo que podrías alcanzar si tu diálogo interno fuera tu mejor aliado en lugar de tu mayor obstáculo. Imagina cuántas decisiones tomarías con más valentía, cuántas oportunidades dejarías de desaprovechar, cuántos errores convertirías en aprendizaje. El poder ya está dentro de ti, solo tienes que activarlo. Todo cambio profundo empieza cuando eliges pensar diferente. Si este mensaje ha resonado en ti, ve a los comentarios y escribe: hoy elijo una mentalidad que me empodera y me transforma. Capítulo 3. La constancia que marca la diferencia. No siempre gana el más rápido ni el más fuerte. Muchas veces quien llega más lejos no es el que comienza con entusiasmo, sino el que se mantiene firme cuando los demás ya han abandonado. La constancia es esa fuerza silenciosa que día tras día marca una diferencia profunda. No es tan vistosa como la intensidad, no genera aplausos inmediatos ni resultados fulminantes, pero es la base real de toda transformación duradera. Vivimos en una sociedad que valora lo inmediato, lo instantáneo, lo que brilla un momento y luego desaparece. Pero los estoicos sabían que la virtud no se construye con impulsos pasajeros, sino con disciplina constante. Epicteto lo resumía con claridad: ningún gran logro se consigue sin tiempo y esfuerzo constante. No se trata de hacer mucho un solo día, sino de hacer lo necesario cada día, sin excusas. También advertía que quien siempre está comenzando nunca llega a terminar. La constancia elimina la necesidad de reiniciar una y otra vez porque convierte el progreso en un proceso continuo. La primera enseñanza es entender que no importa la intensidad, sino la perseverancia. Puedes tener un día extraordinario de productividad, entrenar durante horas, leer decenas de páginas, trabajar sin descanso. Pero si al día siguiente te detienes y después repites ese ciclo irregular, no avanzarás demasiado. En cambio, quien hace un poco cada día, quien no rompe la cadena de esfuerzo, quien cumple incluso sin motivación, es quien realmente progresa. La segunda enseñanza es que la regularidad vence a quienes viven solo de impulsos. Hay personas que dependen de picos de motivación, hoy están llenas de energía, mañana desaparecen. Hoy prometen cambiar su vida, mañana ya se han rendido. El problema no es la falta de capacidad, sino la falta de constancia. Quien actúa solo cuando tiene ganas se vuelve esclavo de sus emociones. Quien actúa a diario, incluso sin ganas, se convierte en dueño de su destino. Marco Aurelio aconsejaba hacer lo que nos corresponde como lo hace el agricultor, la abeja o el artesano, con dedicación constante, sin dramatismos ni esperas eternas. La constancia transforma las pequeñas acciones en grandes cambios. La tercera enseñanza es que los resultados duraderos se construyen en silencio. No esperes aplausos por madrugar a entrenar, leer cada día, evitar distracciones o repetir hábitos positivos sin fallar. La mayoría de tus esfuerzos pasarán inadvertidos, pero eso no importa. El valor está en lo que estás construyendo dentro de ti. Así como una montaña se forma por acumulación lenta de sedimentos, tu carácter se forja con la repetición de actos firmes y coherentes. Nadie ve lo que haces cuando nadie te mira, pero ahí es donde realmente se define todo. El verdadero progreso no hace ruido, pero cuando llega es imposible ignorarlo. La cuarta enseñanza es que superar la mediocridad exige resistir la tentación de rendirse. Cada vez que abandonas porque estás cansado, aburrido o desmotivado, fortaleces el músculo de la excusa. Y si lo entrenas, terminará dominándote. Pero si en su lugar decides continuar, aunque sea con pasos pequeños, estás cultivando la fuerza más poderosa, la resistencia. Los estoicos enseñaban que la grandeza no consiste en evitar el sufrimiento, sino en avanzar a pesar de él. Cada día que eliges no rendirte, rompes un patrón de debilidad. Cada vez que avanzas aún con todo en contra, superas el promedio. La mayoría se detiene, tú eliges persistir, y esa decisión repetida te distingue. Pregúntate, ¿cuántas veces estuviste a punto de lograr algo y lo abandonaste porque no viste resultados rápidos? ¿Cuántas veces comenzaste con entusiasmo pero luego te rendiste antes de tiempo, solo para dejarlo de lado tras unos días? La diferencia entre quienes avanzan y quienes no está en el talento, sino en la constancia. Epicteto recordaba que no debemos esperar que las cosas sean sencillas, sino fortalecernos para afrontarlas. Y eso solo se logra caminando cada día, sin importar si hay sol o tormenta. La constancia es esa virtud que no requiere espectadores.
Es la decisión diaria de cumplir contigo mismo, aunque nadie lo note. Es la elección silenciosa de resistir la tentación de detenerte. No se trata de correr, sino de no parar, porque quien sigue avanzando inevitablemente llega más lejos que los que se quedaron esperando el momento perfecto. Haz una pausa y reflexiona. Si cada día decides dar un paso más, por pequeño que sea, estarás construyendo algo que ningún impulso esporádico podría lograr. Escribe en los comentarios: camino firme, paso a paso, hacia mi mejor versión. Esa es mi decisión. Hay momentos en los que todo parece desbordarse. Una palabra mal dicha, un gesto fuera de lugar, una noticia inesperada, y en segundos la mente se llena de ira, miedo o ansiedad. En esos instantes, lo fácil es dejarse arrastrar. Lo difícil, lo valiente, lo verdaderamente poderoso es mantener el control. El dominio emocional no es represión ni frialdad, es sabiduría en acción. Es la capacidad de decidir cómo responder cuando todo en tu interior te impulsa a reaccionar. Los estoicos entendieron esta verdad mejor que nadie. Para ellos, el auténtico poder no estaba en conquistar territorios, sino en gobernarse a uno mismo. Epicteto lo expresó claramente: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Controlar las emociones no significa eliminarlas, sino impedir que tomen el mando y decidan por nosotros. La primera enseñanza es esta: maneja la ira y el miedo para que no dirijan tus decisiones. Cuando actúas bajo el efecto de una emoción intensa, te vuelves vulnerable. La ira distorsiona la percepción, el miedo paraliza o empuja a huir. Ninguna de esas respuestas lleva a decisiones sabias. Puedes tener razón, pero si gritas con rabia pierdes el respeto. Puedes tener motivos para preocuparte, pero si el miedo te domina, no verás las salidas que tienes frente a ti. Dominar tus emociones es proteger tu juicio, es mantener claridad mental incluso en medio del caos. Es ahí donde se define tu carácter. La segunda enseñanza es comprender que la calma en momentos críticos te hace más fuerte que los demás. Cualquiera puede perder el control cuando la tensión aumenta, pero quien logra mantenerse sereno se convierte en un pilar. Esa persona no solo se protege, también transmite equilibrio a quienes la rodean. Marco Aurelio, en medio de guerras y crisis, escribió sobre la importancia de conservar la calma interior frente al desorden externo. La serenidad no es debilidad, es señal de haber hecho el trabajo interno para no ser arrastrado por cada golpe de la vida. Mantener la calma no significa no sentir, sino elegir cómo actuar a pesar de lo que sientes. La tercera enseñanza es aprender a responder con claridad y no con impulsos. Cuando te das un momento antes de hablar, decidir o actuar, creas espacio para responder con inteligencia. Eso no solo evita errores, también refleja madurez. La mayoría reacciona, pocos responden. Y ahí está la diferencia entre quienes se arrepienten constantemente y quienes construyen relaciones sanas, decisiones firmes y respeto propio. Se decía que el primer golpe de la emoción es inevitable, pero lo que hagas después depende de ti. Una mente entrenada para no actuar en caliente es una mente libre. Esa libertad te permite moverte con precisión incluso en las tormentas más fuertes. La cuarta enseñanza es que la serenidad es un arma que pocos saben usar. Vivimos en un tiempo que premia lo explosivo, lo impulsivo y lo reactivo. Pero lo que realmente inspira respeto es la templanza. Quien no se deja provocar, quien escucha sin alterarse, quien responde sin perder la compostura, demuestra un dominio que pocos alcanzan. No es sencillo, hay que practicar, fallar y volver a intentarlo. Cada vez que eliges no ceder a la ira, cada vez que respiras en lugar de gritar, cada vez que observas tus pensamientos sin dejarte arrastrar, estás entrenando esa arma silenciosa, la serenidad. El mundo grita, tú eliges el silencio. El mundo corre, tú eliges el paso firme. El mundo reacciona, tú eliges responder. Esa es la verdadera diferencia. Pregúntate, ¿cuántas decisiones importantes tomaste en medio de un desborde emocional? ¿Cuántas veces dijiste algo que no querías porque no pudiste contenerte? El daño de unos segundos sin control puede durar años, pero también unos segundos de conciencia pueden cambiar el rumbo de tu vida. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de gobernarlo. No de endurecerte, sino de fortalecerte. No de fingir que todo está bien, sino de no permitir que lo que está mal te arrastre a lo peor. El control emocional es un arte, como todo arte, exige práctica, paciencia y humildad. Pero si decides recorrer ese camino, descubrirás una libertad interior que nadie podrá quitarte. Si alguna vez perdiste el control y te dolió, este es tu momento de cambiar. Escribe en los comentarios,
Hoy decido ser dueño de mis emociones, no esclavo de mis impulsos. Un árbol que no se inclina ante el viento termina quebrándose, pero aquel que se dobla sin perder sus raíces sobrevive a la tormenta. Flexibilidad con firmeza, adaptabilidad con identidad. Eso es lo que moldea a las personas resilientes, quienes no se rompen cuando el entorno cambia, sino que evolucionan con él. La cuarta enseñanza es que reinventarse es la clave para no quedar atrás. Cada nueva etapa exige una versión renovada de ti. Lo que te trajo hasta este punto no necesariamente será lo que te impulse más adelante. Habrá habilidades que soltar, hábitos que dejar y mentalidades que actualizar. Ese proceso duele, pero duele más quedarse inmóvil mientras todo avanza. Adaptarse no es solo reaccionar, es decidir de manera consciente evolucionar, mirar con honestidad lo que ya no funciona y tener el coraje de modificarlo. Los estoicos no eran conformistas, eran realistas. Entendían que la vida es transformación constante y, en vez de resistirse, se entrenaban para estar listos. Pregúntate, ¿en qué aspectos de tu vida te resistes al cambio? ¿Qué partes de ti ya no encajan con lo que vives hoy? ¿Qué estás postergando por miedo a dejar lo conocido? Puede ser una relación, un trabajo o un patrón mental que ya no te sirve. La vida sigue, y si no te adaptas, te quedarás atrapado en un ayer que ya no existe. No se trata de cambiar por presión externa, sino de transformarte desde la conciencia y con voluntad de crecer. Adaptación no es solo supervivencia, es evolución, inteligencia y estrategia de vida. Quien sabe adaptarse nunca se queda sin caminos, porque incluso cuando todo se derrumba, puede reconstruir. Es momento de decidir, ¿te transformarás o seguirás esperando que el mundo se acomode a ti? Escribe en los comentarios, me reinvento con propósito, porque cambiar con sabiduría es avanzar con poder. Capítulo 7. La preparación constante. Nada sustituye a la preparación. Ni el talento natural, ni la suerte, ni las oportunidades que otros puedan ofrecer. La verdadera ventaja está en el trabajo silencioso que realizas cuando nadie observa. Prepararse de manera constante no solo mejora, también honra tu compromiso con la excelencia. Vivimos en una época donde muchos buscan resultados rápidos sin haber sembrado conocimiento, pero el tiempo siempre revela quién entrenó y quién solo aparentaba estar listo. La preparación constante es el arma oculta de quienes parecen tenerlo todo bajo control. No es suerte, es intención. No es magia, es esfuerzo acumulado. Los estoicos entendían que no se debe esperar a la adversidad para empezar a fortalecerse. Epicteto afirmaba que no hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Quien se prepara constantemente tiene claridad sobre su destino y el camino para llegar. La primera enseñanza es esta: estudia más de lo que hacen los demás. No para competir, sino para diferenciarte. Cada minuto que dedicas a aprender es una inversión que te aleja de la mediocridad. Mientras otros se conforman con lo básico, tú profundizas. Mientras algunos repiten lo que escuchan, tú investigas, cuestionas y comprendes. El conocimiento no solo amplía tu visión, también te da herramientas para resolver, decidir y avanzar con firmeza. No se trata de acumular datos, sino de entender lo suficiente como para actuar con claridad en los momentos en los que otros titubean. La ignorancia puede ser cómoda, pero la preparación es poder. La segunda enseñanza es dominar tu campo hasta que se convierta en parte de ti. Cualquiera puede aprender de forma superficial, pero pocos repiten, practican, fallan y lo intentan de nuevo hasta volver la habilidad algo natural y profundo. Esa es la diferencia entre un aficionado y un maestro. Marco Aurelio hablaba de vivir según la razón, y eso solo se logra cuando el conocimiento deja de ser externo y se integra a tu carácter. La tercera enseñanza es anticiparte a los problemas con estrategias previas. Esperar a que algo falle para actuar es el camino del improvisado. Quien se prepara visualiza escenarios, piensa en obstáculos y diseña planes de contingencia. No desde la paranoia, sino desde la claridad. La preparación no elimina las dificultades, pero reduce su impacto. Séneca decía que es mejor sudar en la práctica que sangrar en el combate. Y es cierto, la mente entrenada responde con lógica, no con pánico, incluso cuando la situación sorprende. La cuarta enseñanza es que la preparación convierte lo imposible en alcanzable. Muchas cosas parecen lejanas solo porque aún no estás listo para enfrentarlas. No es incapacidad, es falta de preparación. Pero si cada día avanzas, afilas tus herramientas y mejoras aunque sea un poco, llegará el momento en que lo que hoy parece un reto inmenso será una realidad concreta. Cada libro leído, cada hora de práctica, cada error analizado, todo cuenta.
Todo se queda contigo, te moldea y te transforma. Quien se prepara de forma constante no necesita impresionar, porque su solidez habla por sí sola. Pregúntate, ¿cuánto tiempo dedicas a tu preparación real? ¿Cuántas veces has tenido que improvisar sin éxito? ¿Qué podrías lograr si a partir de hoy decides entrenarte como si tu futuro dependiera de ello? La realidad es que así es. El futuro no pertenece al más carismático, sino al más preparado. La vida examina constantemente y nunca avisa cuándo. Pero quien estudió y entrenó cada día siempre está listo para responder. Deja que tus acciones hablen. Comprométete con tu desarrollo como si fuera una misión esencial. Escribe en los comentarios, me preparo en silencio para que mi vida hable en voz alta. Capítulo 8. La resiliencia ante la adversidad. La vida golpea sin previo aviso, una pérdida, un fracaso, una traición, un giro inesperado. Lo que parecía firme se tambalea. Es en esos instantes donde se revela quién eres realmente, no por lo que sientes, sino por lo que decides hacer con ese dolor. La resiliencia no es resistir sin sentir, es transformarse sin rendirse. Es la capacidad de convertir cada golpe en un peldaño hacia tu crecimiento. Marco Aurelio decía, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. No era solo filosofía, era estrategia de vida. La primera enseñanza es transformar los golpes en escalones de crecimiento. No puedes controlar todo lo que ocurre, pero sí decidir qué hacer con ello. Cada dificultad puede ser una excusa para abandonar o una oportunidad para elevarte. Epicteto enseñaba que las circunstancias no tienen poder sobre ti a menos que tú se lo concedas. Al cambiar la pregunta de ¿por qué me pasa esto? A ¿qué puedo aprender de esto?, entrenas tu mente para crecer en medio del caos. La segunda enseñanza es que cada caída trae consigo una lección. Nadie avanza en línea recta. Las caídas son inevitables, pero también necesarias. Séneca afirmaba que ningún árbol crece fuerte si no ha sido sacudido por el viento. Así también ocurre contigo, sin pruebas no hay fortaleza. La tercera enseñanza es levantarte más rápido que el resto. Todos caen, pero no todos se levantan con la misma rapidez ni con la misma actitud. La resiliencia no evita el dolor, pero acorta el tiempo entre la caída y la recuperación. La cuarta enseñanza es que el dolor de hoy será tu fuerza mañana. Cada herida sanada, cada prueba superada y cada batalla silenciosa te preparan para algo mayor. La resiliencia no es un rasgo innato, es una habilidad que se entrena. Pregúntate, ¿qué adversidad enfrentas hoy? ¿Te frena o te moldea? Recuerda, no se trata de ser invulnerable, sino de ser inquebrantable. No te defines por las veces que caes, sino por la determinación con la que eliges levantarte. Escribe en los comentarios, con cada golpe me elevo, porque mi resiliencia es más fuerte que cualquier tormenta. Capítulo 9. La disciplina financiera. El dinero no es el verdadero problema. El desafío está en la relación que tienes con él. Muchas personas viven atrapadas en urgencias financieras, no porque ganen poco, sino porque no han aprendido a administrarse. La disciplina financiera no depende de cuánto posees, sino de cómo gestionas lo que tienes. Es un ejercicio de autocontrol, visión y madurez en un mundo que empuja a consumir y glorifica lo inmediato. Saber administrar tus finanzas es un acto de sabiduría y de libertad. Los estoicos, aunque no hablaban de finanzas en términos modernos, comprendían la importancia de no ser esclavos de los deseos. Epicteto decía, no es rico quien tiene más, sino quien necesita menos. La primera enseñanza es esta, controla tus gastos antes de que te controlen a ti. Cada compra impulsiva, cada gasto innecesario y cada deuda tomada por ansiedad es una cadena que refuerza la inestabilidad. Si no llevas un registro claro de ingresos y egresos, no estás al mando. La mayoría no sufre por ingresos insuficientes, sino por falta de gestión. Quien no domina sus impulsos financieros, tarde o temprano paga un precio más alto que el producto mismo. La verdadera libertad no es gastar sin límites, sino tener la tranquilidad de elegir sin miedo. La segunda enseñanza es aprender a ahorrar e invertir con visión a largo plazo. Ahorrar no es guardar lo que sobra, sino separar lo esencial para tu futuro antes de gastar lo demás. Y no es solo acumular, sino usar esos recursos con inteligencia. Invertir es hacer que tu dinero trabaje para ti en lugar de intercambiar siempre tu tiempo por ingresos. Marco Aurelio hablaba de actuar con propósito en cada decisión, y lo mismo aplica a tus finanzas. Antes de gastar, pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero construir? Cada ahorro consciente, cada inversión bien pensada, cada gasto evitado con claridad,
es un paso hacia una estabilidad que solo depende de ti. La tercera enseñanza es dejar de buscar lo inmediato y pensar en el futuro. Lo fácil es caer en la gratificación instantánea, comprar lo que deseas ahora, darte gusto sin medir consecuencias, creer que mereces todo hoy sin haber sembrado nada. Pero esa mentalidad te condena a vivir pendiente del próximo ingreso. La disciplina financiera exige paciencia y, sobre todo, visión. No se trata de vivir con miedo, sino de actuar con dirección. Cuando enfocas tu atención en lo esencial, descubres que gran parte de lo que compras no aporta valor duradero. Séneca recordaba que sufrimos más por nuestras expectativas que por la realidad, y muchas veces gastamos intentando llenar vacíos que no son materiales. Aprender a posponer el placer es una sabiduría poco practicada, pero transformadora con el tiempo. La cuarta enseñanza es entender que la verdadera riqueza se construye con decisiones inteligentes. No necesitas ganar una fortuna para lograr libertad financiera. Lo que requieres es criterio, constancia y responsabilidad. Cada decisión de hoy impacta en tus opciones de mañana. Los pequeños gastos mal gestionados se convierten en grandes fugas de futuro. En cambio, las decisiones firmes y planificadas generan seguridad, margen y opciones. La riqueza no es ostentación, es tranquilidad. Es saber que estás protegido, que no dependes de un golpe de suerte ni del próximo sueldo. Es la paz de tener espacio para elegir, ayudar, invertir o disfrutar sin culpa. Pregúntate, ¿tienes control sobre tus finanzas o solo reaccionas mes a mes? ¿Tus decisiones económicas reflejan tus valores o son simples respuestas al entorno? ¿Construyes una vida estable o solo apagas incendios? La disciplina financiera no es un castigo, es respeto hacia tu futuro. No se trata de temer al dinero, sino de dominarlo en lugar de ser dominado. Es tiempo de pasar del desorden a la estrategia, de la impulsividad a la dirección. Si estás listo para tomar las riendas de tu economía, escribe en los comentarios: hoy elijo administrar mi dinero con inteligencia para construir la libertad que merezco. Capítulo 10. La red de relaciones estratégicas. Nadie llega lejos solo. Por más talento, disciplina o conocimiento que tengas, tu entorno influye en tu avance o tu estancamiento. La calidad de tu red de relaciones puede impulsarte hacia tu mejor versión o hundirte en la mediocridad sin que lo notes. Las personas con las que más convives moldean tu manera de pensar, tus hábitos y tu visión de lo posible. Por eso, elegir con quién te rodeas es una de las decisiones más poderosas. No es cuestión de cantidad, sino de calidad. Rodéate de quienes eleven tu nivel, no de quienes justifiquen tu comodidad. Los estoicos destacaban el valor de la compañía virtuosa. Séneca advertía que debemos cuidar a quien dejamos entrar en nuestra mente, porque las malas influencias se filtran y terminan corrompiendo nuestra claridad. La primera enseñanza es clara: rodéate de quienes te hagan crecer. Identifica quien te inspira a pensar mejor, a actuar con más enfoque, a ver lo que no percibes. Las relaciones valiosas no son solo agradables, también son desafiantes. Te aportan más quienes te hacen preguntas incómodas, quienes exigen coherencia y te invitan a subir tu estándar con su ejemplo, que quienes te halagan sin medida. La segunda enseñanza es aprender a dar valor antes de pedirlo. Muchos buscan contactos solo para recibir apoyo, visibilidad o favores, pero esa mentalidad utilitaria no construye vínculos reales. El verdadero poder está en ofrecer primero, aportar, enseñar, facilitar o compartir. Marco Aurelio decía que el ser humano fue hecho para colaborar. La reciprocidad auténtica nace cuando aportas sin esperar, y es ahí donde se forman relaciones duraderas que en el tiempo regresan multiplicadas. La tercera enseñanza es reconocer quién realmente suma a tu camino. No todo lazo es nutritivo. Hay relaciones unidas por la historia, pero no por el destino. Algunas sirvieron en otra etapa, pero hoy solo restan. Saberlo aceptar y tener el valor de soltar no es frialdad, es inteligencia emocional. Una red estratégica requiere límites y claridad. No se trata de rechazar a nadie, sino de proteger tu enfoque. Epicteto recordaba que no podemos avanzar si seguimos atados a entornos que contradicen nuestros valores. A veces liberarse de ciertas relaciones es el primer paso para crecer. La cuarta enseñanza es comprender que las conexiones correctas abren más puertas que el talento. Puedes ser brillante, pero si nadie lo sabe, si no estás en los espacios adecuados, tu potencial queda limitado. Construir vínculos con quienes recorren el camino al que aspiras es clave, no para buscar atajos, sino para observar cómo piensan y deciden. Una conversación puede darte más claridad que años de ensayo y error.
Una recomendación puede acelerar tu proceso. Una alianza puede multiplicar tus resultados. Pregúntate, ¿quién te rodea hoy? ¿Te impulsa o te frena? ¿Aportas valor a los demás o solo esperas recibir? La red que construyes es reflejo de tu visión. Si aspiras a cosas grandes, necesitas rodearte de quienes ya piensan en grande. No para depender de ellos, sino para inspirarte, retarte y aprender. Algunas llaves que abren caminos tienen forma de personas. Si estás listo para construir esas conexiones, escribe en los comentarios: elijo rodearme de mentes fuertes y aportar valor donde quiero crecer. Capítulo 11. La pasión que impulsa. Hay una fuerza silenciosa que distingue a quienes simplemente existen de quienes verdaderamente viven: la pasión. No se trata de suerte ni solo de talento. Es ese fuego interior que te mueve incluso cuando estás cansado, que te impulsa a seguir sin depender de motivación externa. La pasión que nace del propósito no se apaga con las dificultades, al contrario, se fortalece frente a los obstáculos. Vivimos rodeados de personas que hacen solo lo necesario, que cumplen rutinas vacías. Pero basta ver a alguien trabajar desde su propósito para notar la diferencia: su energía es distinta, su entrega inspira, su ejemplo transforma. Esa es la marca de la pasión auténtica. La primera enseñanza es hacer de tu propósito una fuente inagotable de energía. Cuando lo que haces está alineado con lo que eres, el esfuerzo se vuelve natural. No significa que no haya cansancio, pero incluso el cansancio tiene sentido. Ya no trabajas solo por recompensas externas, sino porque sabes que ese camino te representa. Marco Aurelio decía que cada ser fue hecho para una tarea específica, y la plenitud se encuentra al cumplirla. La segunda enseñanza es que la pasión sostiene el esfuerzo cuando falla la motivación. La motivación fluctúa, pero si tu trabajo nace de pasión profunda, avanzarás incluso sin ánimo. La pasión está anclada a tu identidad. No es hacer algo porque debes, sino porque no puedes dejar de hacerlo. La tercera enseñanza es que inspiras cuando tu entrega es genuina. La verdad se percibe, se nota quien actúa por obligación y quien lo hace con el alma. La pasión real no se puede fingir, se transmite. No necesitas anunciarla, se refleja en tu trabajo, en tu voz, en tu ejemplo. Epicteto decía que los actos pesan más que las palabras, y nada habla más fuerte que una vida guiada por pasión. La cuarta enseñanza es que una vida sin pasión es una vida sin impacto. Puedes sobrevivir sin ella, pero no dejar huella. La pasión convierte lo cotidiano en extraordinario, un trabajo en misión, una idea en legado. No se trata de esperar a sentirla, sino de descubrir qué actividad conecta con tu esencia, tus valores y talentos. A veces no grita, es una certeza tranquila que dice: esto es lo mío. Y una vez que la encuentras, debes cuidarla, nutrirla y actuar desde ella. Pregúntate, ¿qué actividad harías sin mirar el reloj? ¿Qué tema despierta tu curiosidad natural? ¿Qué proyecto harías incluso sin pago? Allí puede estar la semilla de tu pasión. Si ya lo sabes, tu responsabilidad es cultivarla. No la apagues con excusas ni la descuides por comodidad. Cuando vives con pasión, todo cobra sentido. El tiempo se convierte en inversión, el esfuerzo en placer y tu vida en un mensaje. El mundo necesita más personas encendidas por dentro. Si estás decidido a que tu propósito sea tu fuerza imparable, escribe en los comentarios: mi pasión me guía, me impulsa y le da sentido a cada paso que doy. Capítulo 12. La visión a largo plazo. Una de las habilidades más poderosas es mirar más allá del presente. En un mundo que premia lo inmediato, la visión a largo plazo se ha vuelto escasa, pero profundamente transformadora. Quien visualiza el futuro que desea y trabaja en él desde hoy, ya lleva ventaja. No es solo soñar, es actuar con dirección, vivir con intención y sostener el rumbo incluso cuando hay dificultades. Los estoicos enseñaban que la vida debe guiarse por la razón y no por deseos momentáneos. Marco Aurelio recordaba pensar en el todo y decidir con la mirada puesta en lo que importa. La primera enseñanza es clara: visualiza el futuro que deseas y trabaja por él desde hoy. Si no sabes lo que quieres, tus acciones serán dispersas. Pero si tienes una imagen nítida, cada día se convierte en una oportunidad para acercarte. Visualizar no es imaginar, es comprometerse. Esa visión auténtica te sostiene cuando todo se complica y te devuelve el enfoque al distraerte. La segunda enseñanza es aprender a sacrificar el placer inmediato por el éxito duradero. La prueba real está en decir no a lo que seduce ahora para poder decir sí a lo que importa mañana. No es el deseo el problema, sino dejar que gobierne. Comer lo que daña,
Gastar lo que no tienes o abandonar lo que te construye por lo que entretiene es signo de una mente sin visión. Séneca decía que sufrimos más siguiendo el placer que resistiéndolo. La tercera enseñanza es transformar la visión en metas claras. No basta con imaginar, hay que convertirla en plan, escribir objetivos, dividirlos en pasos y sostenerlos con paciencia. Muchos abandonan, no por imposibles, sino por desesperación. Epicteto enseñaba que no debemos querer que las cosas pasen rápido, sino bien. La impaciencia es el enemigo oculto del progreso. Cada paso, aunque pequeño, es una victoria. La cuarta enseñanza es que quien ve más lejos siempre supera a quien vive solo el presente. El corto plazo es ruidoso, invita a posponer lo importante y a dejarse llevar. Pero quienes piensan en el largo plazo actúan distinto. Mientras unos gastan, ellos invierten. Mientras unos reaccionan, ellos planean. Mientras unos buscan reconocimiento rápido, ellos construyen legado. La diferencia no está en la capacidad, sino en la perspectiva. La visión a largo plazo no significa ignorar el presente, sino usarlo con inteligencia para sembrar lo que deseas cosechar. Pregúntate, ¿qué haces hoy que tu yo del futuro agradecerá? ¿Qué hábitos cultivas? ¿Qué evitas por miedo, pereza o distracción? ¿Tu rutina refleja tu visión o solo responde a urgencias sin sentido? Cada decisión cuenta. Cada día suma. Cuando tienes visión, incluso los sacrificios se vuelven valiosos. Todo gran logro comenzó en la mente de alguien capaz de ver lo que aún no existía. Si estás listo para sembrar hoy lo que mañana será tu realidad, escribe en los comentarios, mi visión guía mis pasos y me mantendrá firme hasta alcanzar lo que merezco. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, me comprometo a crecer con disciplina y constancia. Te invito a suscribirte, activar notificaciones y comentar para que YouTube entienda que este contenido es útil. Eso nos motiva a seguir creando. Revisa también los 2 últimos vídeos recomendados. Gracias por tu tiempo y apoyo. Nos vemos en la próxima entrega.